Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestro curso Los Maestros de Jesús. Como podemos recordar, uno de los títulos que más, uno de los títulos que más recibe Jesús, el quizá más numeroso de todos en los evangelios, es el de maestro. Por eso decíamos en un primer momento que hablar de un Jesús alumno o discípulo puede de alguna manera como llamar la atención, porque podríamos decir cómo Jesús, que es el maestro, cómo va a ser el discípulo. Pero es que de hecho es algo totalmente normal. Primero se es discípulo y luego se es maestro. Y a Jesús, como hemos visto, le han enseñado, le han ayudado en su formación. Primero la historia de su pueblo. Comentábamos cómo esta historia a él le va configurando mucho en su forma de pensar y en su forma de vivir también, por supuesto. Después hablamos un poquito de los maestros en sus tiempos, quienes eran sobre todo los papás, ¿verdad? Que eran los primeros maestros, y después de alguna manera otros formadores. Caíamos en el tercer tema, bueno, es el segundo tema, pero era la segunda parte de ese tema, por eso pareciera que es el tercer tema, pero no, es el segundo tema todavía, que es sus papás como sus maestros, ¿verdad? Ya propiamente entendiendo a José y María, haciendo una actualización del mensaje, que es lo que compartíamos justamente la ocasión anterior. Ahora vamos a hablar entonces de los otros maestros de Jesús. En primer lugar, en el tema 3 hablaremos de los contemporáneos del Señor, además de su contexto de vida. Y pues también, de otra manera, en el tema 4 hablaremos de la Santísima Trinidad. Pero vamos por partes, como se suele decir. Y lo primero es que hagamos nuestra oración para invocar al Espíritu Santo y que en esa temática podamos también obtener no nada más conocimiento, sino también se pueda afianzar y afirmar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a dar inicio entonces a esta temática, los contemporáneos y el contexto de vida como maestros de Jesús. Hay que ir por partes, como solemos decir, ¿no? Hay que ir por partes. El primer contemporáneo, y que quizá fue uno de los maestros más fuertes de Jesús, vamos a hablar de Juan el Bautista. Para esto voy a decir algo que a mí me parece muy curioso. Bueno, actualmente, yo sé que tiene ya muchos años, pero actualmente también, eh, se suele pensar en un sistema educativo que está descompuesto. Permítame decirlo así, yo formo parte del sistema educativo, así que cuando lo digo no lo digo desde fuera para juzgar, sino simplemente haciendo una observación que a continuación voy a tratar de aclarar un poquito. Se suele decir entonces que nuestro sistema educativo está descompuesto. Sabemos que hay distintos sistemas educativos en los distintos países que podemos pensar, por supuesto, ¿no? Dicho eso, actualmente se habla, por ejemplo, de Finlandia como un lugar donde pues hay un sistema educativo muy avanzado y otros países, sobre todo, pues sí, de Europa y otros lugares así, que tienen sistemas educativos muy, muy avanzados. El nuestro, actualmente todavía le llamamos un sistema educativo por competencias, pero si ustedes recuerdan también, en ocasiones anteriores habíamos hablado de un sistema quizá constructivista, habíamos hablado de otras formas de enseñar, hasta la lección que es con la que quizá aprendimos los que estamos aquí presentes, que era escuchar algo y repetirlo, escuchar y repetirlo, los exámenes eran así de memoria y todo esto, ¿no? Bueno, pues se habla entonces de que nuestro sistema educativo pues tiene que ser renovado. Y hace un tiempo voy a proponer dos experiencias. La primera de ellas, hace un tiempo una maestra, el video ustedes lo pueden encontrar en Milpillas, el famoso video, una maestra en Milpillas, que era una localidad, pues resulta que ella había sido formada justamente en este ámbito de decir, es esto y así hay que repetirlo, es esto y así hay que decirlo. Y el alumno tiene que estar tal cual en su pupitre y tal cual tiene que ir repitiendo y copiando y siempre en ese orden, ¿no? Casi marcial, dicen algunos. Pues bueno, resulta que esta maestra llegó a un lugar y en este lugar pues no le iba muy bien, por así decirlo, no es una expresión nada más, pero en este no irle muy bien, pues regañó a una niña que estaba
de pie y que andaba por todas partes y que no ponía mucha atención, porque para ella tenía que ser todo muy rígido, muy rígido, muy rígido. Entonces, la niña, pues, por así decirlo, yo lo digo con otras palabras, no se dice así en el video, sufrió algo así como un trauma, ¿verdad? Que hasta dejó la escuela. Entonces, esa experiencia a esta maestra le llamó mucha atención. Y cuando tuvo la oportunidad, bueno, le llamó la atención, pero me refiero a que le caló muy hondo, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad, empezó a cambiar su forma de educar. Y llegó a una localidad, repito, que se llama Milpillas, y esta localidad empezó a tener distintas formas de enseñanza, según también las formas de aprendizaje de los mismos alumnos. Y para empezar, una cosa que es interesantísima es que empezó a verlos como personas. Más allá de verlos como parte de una matrícula, más allá de verlos como alumnos únicamente, los empezó a ver como personas. No digo que como amigos, es otro tema, ¿no? Sino como personas. Y los empezó a sus alumnos, que eran niños, eran de primaria, a tratar como tales. Si así los veía, pues así los trataba también. Y llegaba al salón y compartía temática y después daba como rienda suelta a la forma de aprendizaje de cada alumno. Entonces, ella misma cuenta que en ocasiones los papás se sumaban al salón y decían, oiga maestra, ¿y qué hoy no van a tener clase? Y ella decía, sí, estamos en clase, pero ¿por qué aquel niño está tirado de panza en el suelo? ¿Y por qué aquel otro niño está recortando? ¿Y por qué aquel otro niño está dibujando? ¿Por qué cada quien hace lo que quiere? Dice, bueno, dice la maestra, porque el tema es uno, pero la forma de trabajarlo depende de cada quien, ¿no? Y entonces, dice, aquel niño que está tirado de panza, pues está haciendo algo con el mismo tema que todos, está trabajando sobre él, en esa postura, la niña que está recortando está sobre el mismo tema, buscando notas y demás para poder poner a lo mejor un collage o algo así, ¿no? El otro que está dibujando, pues está sobre el mismo tema, expresándose, y entonces ella tenía esa propuesta, ¿no? Muy interesante, por supuesto, porque esa forma de educar, pues por muchos es también hasta cierto punto criticada. Voy a hacer un paréntesis entre los dos temas o las dos experiencias que quiero contar. La primera es esta y la segunda, ahorita la voy a decir, pero voy a hacer un paréntesis. Muchos de nuestros docentes tienen amplio conocimiento en cualquier nivel, por supuesto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que tengo un poquito más de experiencia en el ámbito universitario, me doy cuenta de esto que vamos a decir a continuación. No lo descubrí yo, por supuesto, pero sí lo corroboré. Muchos de los docentes, por ejemplo, a nivel universitario, tienen licenciaturas, maestrías o doctorados sobre los temas a tratar. Perfecto, pero no son pedagogos. Y entonces, como no son pedagogos, pues resulta que en ocasiones, aunque tengan todo el contenido, no saben propiamente cómo compartirlo. Y esas son las cuestiones que más le ha movido a nuestro sistema educativo, ¿no? Que sí saben, pero a veces no saben cómo compartir lo que saben. Dicho eso, continúo con el segundo punto, que es justamente el ejemplo que proponía un maestro, no recuerdo el nombre, otro ejemplo muy bonito de que equiparaba el sistema educativo con un autobús. Vamos a ver, a lo mejor lo han escuchado algunos de ustedes. Decía que el autobús era un autobús viejito, un poquito destartalado, un poquito, pues, con algunas cuestiones ahí de mecánica y demás, y que lo iba conduciendo un chofer inexperto, ¿verdad? Y que el autobús iba transitando en un camino sinuoso de terracería, todavía imagínense, y pues que iba lleno el autobús, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo podemos entonces comparar esto? Dice, por una parte, el chofer, creo que evidentemente podemos entender que es el maestro. Bueno, si es un buen chofer, yo dije un chofer inexperto para poner así como que una cuestión muy extrema, ¿verdad? Si es un buen chofer, pues aunque el autobús esté en malas condiciones, el chofer podrá medio ir llevándolo. No va a poder llevarlo perfectamente bien porque el mismo autobús le estará dando problemáticas, aunque sea un buen chofer. Él decía, el autobús es nuestro sistema educativo, ¿verdad? Que también ya está un poquito deteriorado, un poquito viejo y demás. Y el camino sinuoso en terracería dice, pues es también nuestra nación, que a veces nuestra nación también tiene bastantes defectos, por así decirlo, ¿no? Y obviamente, pues los pasajeros son todos los que van siendo educados. Entonces, imagínense qué tipo de viaje, si sumáramos las tres en el bueno o en el malo, ¿no? Si sumáramos en el malo
un camino muy malo para transitar, un autobús bastante deteriorado y un chofer sin experiencia. Pues imagínense nada más qué tipo de viaje. Pero también podemos verlo del lado bueno. Imaginemos un camino asfaltado y bien, sin baches, sin ningún equívoco y con muchas señaléticas, todo perfecto, ¿no? Un autobús, vaya, casi de agencia, ¿verdad? Muy bien equipado, con las mejores cuestiones. Actualmente los autobuses ya tienen hasta para cargar y algunos tienen hasta internet ahí mismo en el autobús. Vaya, una cosa impresionante, por supuesto. Y además un chofer que tenga la experiencia de ser chofer y que tenga el conocimiento, no, hombre, pues el viaje va a ser, pues, por así entenderlo, bastante accesible y muy querido por todos, ¿no? Pero a veces se da una conjunción entre chofer bueno, autobús malo, camino más o menos. Entonces, todo eso, decía, hay que tomarlo en cuenta porque en ocasiones, ante una situación en la cual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay dificultades para que los alumnos realmente aprendan, casi siempre o se van con el maestro, o se van con la escuela o el sistema educativo, o se van contra la sociedad. Como que cada quien, ¿no? Los padres de familia se van contra el maestro, los maestros se van contra los padres de familia y como que se hace un relajo. Todo esto, insisto, ¿por qué lo comento? Porque el primer maestro de Jesús, ya en su etapa adulta, pasó algo muy parecido. Según algunos, por supuesto, ¿no? No viene así tal cual en la Biblia, pero se puede deducir, no es para nada imposible de poder aceptar. ¿A qué me refiero? Como ustedes deben recordar, Juan Bautista eh, era hijo de Zacarías y Zacarías era un sacerdote. Entonces, Juan había sido educado, por así decirlo, en el templo, o al menos en esas escuelas anexas a los templos, al templo, mejor dicho, perdón, es decir, escuelas de alto nivel. Pero Juan también veía el actuar de los sacerdotes, no digo de su padre en primer lugar, pero sí de otros sacerdotes que estaban como haciendo una situación terrible para con el pueblo, ¿no? Y dicen algunos que esta es la razón por la cual Juan, teniendo derecho al sacerdocio, por así decirlo, renunció a él, según obviamente la cultura judía, tenía derecho a ser sacerdote al ser hijo de uno, pero además de eso, que salió del sistema educativo de su tiempo. Por eso es que puse esos dos ejemplos, ¿no? ¿Y cuál era el sistema educativo de su tiempo? El que estaba desde el sacerdocio en el templo, ¿sí? ¿Y a dónde se fue Juan? Al desierto. Curiosamente, bueno, curiosamente es una forma de decirlo, por supuesto, pero curiosamente el desierto para el pueblo de Israel era muy simbólico, porque en el desierto es donde había sufrido la tentación, pero también donde había vivido la experiencia de la alianza con Dios, la experiencia de la liberación. Entonces, increíble cómo Juan elige el desierto. Dicen algunos que justamente para poder decir no acepto la educación que está impartiendo actualmente, al mismo tiempo proponer una nueva educación y que esta nueva educación se basara en la raíz de las cosas. Porque cuando uno va a las fuentes, no se puede equivocar, definitivamente, ¿no? Hay por allí, por ejemplo, hay muchos juegos, ¿no? Pero voy a poner un juego así, donde cada uno de los participantes, hagamos de cuenta que es como una línea, y cada participante pues tiene un traste, y con ese traste tiene que ir a un lugar, agarra un poquito de agua, y a veces ya saben, lo llevan en la boca el traste, o lo llevan de alguna manera que se les va escurriendo el agua, y después tratan de echar el agua al traste del siguiente, se riega más agua, y así después de 10 participantes, el primero había agarrado 1 litro y el último pues ya nada más tiene como 100 mililitros de agua. Se ha regado muchísimo durante el trayecto. Pero si fuéramos directamente a la fuente, no perderíamos nada, absolutamente nada. Cuando Juan se va al desierto, entonces, repito, también es una forma de volver a las fuentes. Y en ese sentido, volver a la fuente sería volver al lugar del encuentro, volver al lugar de la alianza. Y esa fue una de las grandes enseñanzas de Juan para Jesús. Porque eh, en tiempos de Jesús, ya hablamos un poco de la educación en sus tiempos, pero había una educación un poquito como ya interpretada, sí creo que es la mejor palabra que puedo decir ahora, una educación ya interpretada, la ley interpretada, ¿no? Entonces cuando Juan vuelve al desierto, vuelve a la raíz, vuelve a las fuentes, como estamos diciendo,
Y sabemos que Jesús fue discípulo de Juan Bautista. Invito para tener un quizá tema más amplio sobre lo que estamos diciendo, a que busquen en este mismo canal justamente el tema que es Jesús discípulo de Juan Bautista, y ahí veremos una explicación obviamente más detallada de esto que estoy compartiendo en este momento. Bien, entonces, aún así compartimos lo básico, ¿no? Juan empezó su labor, pues vamos a llamarle de momento así, evangelizadora, ¿verdad? Quizá no sea la mejor forma de llamarle, pero de alguna manera lo es. Empezó su movimiento bautista, dicen algunos, allá del año 26 más o menos. Y en este año, pues empieza con su predicación de fuego, ¿verdad? Cual antiguo profeta, su mismo porte, sus mismos gestos, esa renuncia a los pues privilegios que no le eran necesarios, y esa vida, pues vaya, dicen algunos, casi monacal de Juan en el desierto, pues llamó la atención de muchos. Y en este caso, cual olas expansivas se iba sabiendo de Juan, porque Juan sabemos que bautizaba al otro lado del Jordán, y entonces se iba sabiendo esto en la región de Judea, cada vez se iba sabiendo más, pasó Samaria y llegó hasta Galilea. Y en Galilea, en un pueblito, imagínense, ahí pues ni siquiera los principales, como ya hemos dicho en otros momentos, en Nazaret, pues ahí estaba Jesús, y hasta oídos de Jesús y de otros de los suyos, de sus vecinos, se oyó hablar de Juan el Bautista, un, repito, predicador de fuego, que tenía palabras que realmente movían y conmovían a las personas. Entonces, como se estilaba en aquellos tiempos, los viajes eran en grupo, entonces seguramente Jesús y algunos de sus vecinos y amigos empezaban este caminar hacia el encuentro de Juan Bautista. Y una vez que llegaron con él, Jesús quedó realmente impresionado, pero tan impresionado que tiempo después la predicación de Jesús va a tener todavía ciertos ecos de la predicación de Juan. Algunas frases, algunas ideas, obvio, algunas otras las cambió, por supuesto, ¿no? Pero, eh, o incluso por así decirlo, las superó, las mejoró. Pero en ese sentido, repito, aprendió mucho de Juan Bautista. Ya lo he comentado, y si no me equivoco, en ese tema que les estoy compartiendo ahorita del Jesús, discípulo de Juan Bautista, que encontramos en el canal, ahí lo habremos comentado, ¿no? Cómo Jesús seguramente desde que llegó se sintió primero atraído por la personalidad de Juan, luego se sintió atraído por las palabras de Juan, y tiempo después, al quedarse ahí con él, sabemos que Juan invitaba a los que lo iban a ver a que volvieran a sus actividades ordinarias. ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿qué eres? ¿No? Soy un policía, pues ve y haz tu trabajo como debe ser. Soy un recaudador de impuestos, pues ve y trabajo como debe ser. Siempre Juan los regresaba a lo propio, pero que lo hicieran bien. Entonces, Jesús también habrá sido invitado a volver a Nazaret y seguir en su oficio, pero Jesús dijo no, y se quedó con Juan Bautista. Y entonces, después de haber sido atraído por su personalidad y por su prédica, también fue Jesús cautivado por las enseñanzas de Juan. Juan decía que el reino estaba ya, era inminente la llegada del reino. Jesús dice, el reino ya llegó. No tan solo era inminente su llegada, sino que ya estaba entre ellos el reino de Dios. Entonces Jesús va un poquito más allá de la misma enseñanza de Juan, pero aprende mucho de él. Y le estima muchísimo. Sabemos que cuando Juan Bautista murió, Jesús se puso realmente triste porque pues habían sido amigos, ¿no? En algún momento se distanciaron, pero porque ya las ideas de Jesús habían superado y dividido lo que Juan proponía al 100%, y Jesús tomó su propio camino, lo cual también es sano, y siguió adelante. Pero eso no significa que hubieran terminado ni peleados, nada por el estilo, y además pues fue su maestro durante algunos meses. Tampoco lo fue durante muchos años, porque sabemos que Jesús empezó a predicar allá del año 27, y si Juan empezó en el 26, a fines del 26, casi a principios del 27, pues entonces estuvieron juntos solamente unos cuantos meses. Pero esos meses sirvieron para que Jesús quedara realmente marcado por la enseñanza de Juan. Fue uno de sus grandes maestros. ¿Qué otros maestros tuvo Jesús ya en su vida adulta? Porque, como estoy diciendo, en su vida adulta pública,
Ya al principio ya hablamos de sus padres y ya hablamos de la educación en su tiempo, perdón. Ahora ya cuando Jesús es adulto, sigue teniendo maestros. Y otros son los enfermos y contemporáneos del Señor. Hay un libro que la verdad no lo he leído, no me ha llamado la atención leerlo, no lo tengo, pero el título me suena muy sugerente. Dice, los pobres me evangelizaron. Seguramente el autor es el que dice que fue evangelizado por los pobres. No estoy diciendo que se refiera a nuestro Señor Jesús ni nada por el estilo. Más bien lo que quiero afirmar es que de alguna manera los pobres, según el título del libro, pueden también evangelizar con su propia vida, no con una predicación propia, sino que la vida misma de las personas llega a ser también una enseñanza para los demás. Y Jesús aprendió también de los enfermos y aprendió de la gente de su tiempo. Voy a permitirme hacer una extrapolación solamente para poder explicar esto que estoy diciendo. No estoy comparando para nada. En cuanto vean de qué voy a hablar, van a ver, no estoy comparando para nada, sino simplemente ejemplificando. Quizá todos hayamos escuchado de Buda, Siddhartha Gautama, pues él vivía en su palacio, era de la nobleza, vivía en su palacio y sus padres hicieron todo para que él nunca conociera nada adverso, nada, 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 nada. Entonces, lo que, pues él tenía una vida literalmente en una burbuja, lo que muchos luego piensan, ¿no? Que mi hijo no sufra, que mi hija no sufra, que vivan en una burbuja. Claro, el día de hoy también hay padres que dicen, no, pues que mis hijos sepan que la vida no es fácil y demás. Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero en el caso de Buda, lo tenían recluido en su palacio y no salía para nada. Y por ejemplo, fíjense que cuando había una persona en su palacio que quizás se enfermaba o estaba vieja o moría incluso, la apartaban de inmediato para que él no tuviera la experiencia de la enfermedad, del dolor, de la muerte, de la vejez. Pero un día salió de su palacio y justamente se encontró con una persona enferma, vieja, se encontró con una persona que había muerto, se encontró con todo el dolor y demás, y ahí fue donde después se sentó a descansar y tuvo la famosa iluminación, o el comienzo de su iluminación, por así decirlo, ¿no? ¿Qué fue lo que le cambió la perspectiva entonces? El sufrimiento, el dolor, la muerte misma, ¿no? Esto, repito, no lo estoy comparando para nada a el Buda, porque es el iluminado, el Buda, a Siddhartha Gautama, no lo estoy comparando con nuestro Señor. Sabemos que hay un abismo de diferencia, ¿no? Y no porque sea de otra religión, sino por el simple hecho de ser humano. Es como con nosotros, hay un abismo de diferencia entre Jesucristo y nosotros, por supuesto. Pero salvando esa parte de que no lo estoy comparando, podemos entender, creo yo, que efectivamente de alguna manera no es quizá la mejor forma o alguna manera que quisiéramos buscar, pero que efectivamente el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, llegan a ser maestros de nuestras vidas. Así como Juan pudo haber sido maestro de sabiduría, así también los enfermos y contemporáneos de Jesús fueron para él sus maestros en la experiencia. Porque Jesús, pues era un joven a cierto punto, ya, bueno, ya en su vida pública ya estaba catalogado quizá casi como anciano, porque llegaba a los 40 años en una época en la cual, pues entre los 40 y 50 ya era el promedio de vida, entonces ya estaba catalogado casi cerca de la ancianidad del buen Jesús, pero, repito, en su vida habrá visto justamente como, si tomamos como punto de partida lo que voy a decir ahora, lo entenderemos más. Se cree que San José murió en la adolescencia de Jesús. Es la propuesta que se tiene por los datos o por la falta de datos que tenemos justamente de su vida, ¿no? ¿Y esto qué significaría? Pues que evidentemente no fue una muerte natural, sino que habrá sido una muerte o por enfermedad o por accidente, ¿verdad? Porque si San José era más o menos de la edad de la Virgen María y cuando Jesús es grande, la Virgen María sigue viva, pues su papá también tendría que haber seguido vivo. Entonces, si murió en la adolescencia de Jesús, sabiendo que no era un anciano como muchas veces se llega a pensar,
y entonces habrá muerto de una muerte no natural, sino más bien quizá por alguna enfermedad o algo así, y eso le habrá abierto los ojos a Jesús también. Por eso es que hace poco escuchaba esto de de una eh, como experiencia psicológica, por así decirlo, escuchaba esta afirmación que ya la sabíamos, ¿no? Pero volverla a escuchar creo que me recordó y me abrió otra vez los ojos, que veía un psicólogo, por así llamarle, veía a una persona que tenía mucha paciencia con los borrachos, ¿no? Y entonces le dijo el psicólogo, te puedo asegurar que tuviste un padre alcohólico y que tuviste que aguantarlo mucho tiempo. Y por eso actualmente tienes esa paciencia con los borrachos. Otros dirán lo contrario exactamente. Tú que tuviste una experiencia con un padre alcohólico, lo que menos aceptas para tu vida es justamente a alguien con esa circunstancia de vida, no con esa enfermedad. Pero sabemos que muchas veces así es como respondemos. ¿Por qué lo digo? Porque quizá de alguna manera lejana, pero parecida, la experiencia de Jesús con la... estoy teorizando, insisto, ¿no? Con la, pues, posible muerte, pero segura, perdón, con la posible enfermedad, pero segura muerte temprana de su padre, le habrá abierto los ojos a Jesús. Y entonces por eso cuando veía a los enfermos y sobre todo sabiendo que los enfermos eran vistos como pecadores, entonces por eso Jesús también pudo haber tenido esa sensibilidad y pudo haber aprendido justamente de la enfermedad y de los enfermos que el reino de Dios no se cierra para ellos, sino que también está abierto para ellos. ¿Quiénes eran sus contemporáneos? Pues es que imaginemos esa cultura de Jesús en la cual pues obviamente tiene un ambiente patriarcal y machista, un ambiente, repito, que todo se divide entre lo puro y lo impuro. Si alguien es sano, si tiene dinero, si es joven, pues hay pureza en su vida. Así lo veían ellos, ¿no? No estoy diciendo que así sea, así lo veían ellos. Y si veían enfermedad, pobreza, perdón, hace todo dije pobreza, era riqueza, era riqueza. Bendición para ellos era la salud, la juventud, la riqueza, no sé si dije pobreza, no, me sonó, pero no, no era. Más bien la pobreza es para ver lo contrario, la impureza, ¿verdad? Alguien impuro, pues era alguien que se había enfermado, los ciegos eran vistos como pecadores, los leprosos eran vistos como pecadores, las mujeres en general eran vistas como pecadoras, eran impuras siempre. Entonces todo eso a Jesús le enseñó justamente a ver a la persona detrás de la enfermedad. El día de hoy, por ejemplo, es una de las grandes, grandes lecciones que tenemos como iglesia. Voy a poner un caso, no me voy a meter, solamente voy a ponerlo sobre la mesa, porque es un caso que necesita de mucho tiempo para explicarse, que es el de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Actualmente, pues sé que tiene mucho que ver la enseñanza, la lección que nos dejó Jesús, se distingue, que es una de las cosas primeras que tenemos que hacer siempre, siempre vaya, se distingue entre la persona, la condición de la persona y la condición en sí misma. A qué se refiere? Lo digo de la siguiente manera. La iglesia distingue entre la persona homosexual, la homosexualidad y los actos homosexuales. Son tres cosas distintas. Y entonces, aunque Dios siempre, siempre va a volcar su amor sobre la persona, en este caso homosexual, de la misma manera que como con cualquier otra persona, por supuesto, pues de la misma forma, los actos, no la persona. Recuerda que tus actos no te definen, te medio explican, pero no te definen, ¿verdad? Entonces, eh, los actos pecaminosos, por así llamarles, pues siempre lo van a hacer, siempre lo van a hacer. Pero entonces hay que distinguir entre la persona y los actos. Y en este caso también lo que actualmente está mucho debatiendo es justamente la homosexualidad en sí misma. ¿De dónde viene esta tendencia? Porque pues, de que la hay, ¿no? La atracción hacia el mismo sexo existe. La persona que tiene esta atracción hacia el mismo sexo no tiene que ser considerada pecadora en sí misma. La atracción hacia el mismo sexo en sí misma no tiene calificación moral, porque es una situación nada más, por así llamarle, ¿no? Que se está, repito, como que tratando de entender para poder explicar. Pero los actos, es otra cosa. Los actos, porque un acto malo, moralmente malo, lo puede realizar cualquier persona. Mientras sea libre,
inteligente y con su propia voluntad, puede un acto malo realizarlo cualquier persona. No va a depender de su situación de vida, no va a depender de su edad, no va a depender de su raza, no va a depender de nada de eso, ¿sí? El acto es el que se juzga, no la persona. Nosotros juzgamos actos, no personas. Entonces, Jesús, pues lo vio perfectamente bien esto y aprendió justamente a valorar, voy a decirlo de esta manera, ¿no? A ver lo que Dios veía. Siendo el Dios, por supuesto, aprendió a ver lo que Dios veía. ¿Se acuerdan cómo dice el libro de Samuel, no? Cuando se habla de David, que dice es que los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y en tiempos de Jesús, efectivamente se veía las apariencias. Se veía que estaba enfermo, se veía que era pobre, se veía que no tenía descendencia, y decían, ese es pecador. ¿Y cómo lo sabían? Pues porque pensaban que de esa manera castigaba a Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos estos también se volvieron maestros de la vida de Jesús, ya no de un conocimiento así intelectual, ¿no? Sino de experiencia. Y creo que es una de las cosas que más tenemos que aprender también el día de hoy nosotros, aprender de los demás, aprender cómo son los demás, porque esa cuestión nos puede mucho todavía. Yo entiendo que a veces, miren, para todo hay gustos, por supuesto, ¿no? Y hay gente que le encanta llevarse con gente que tiene el 100% de sus mismos gustos. Pero hay gente que le encanta llevarse con gente que es totalmente diferente para enriquecerse y demás. La verdad es que sobre eso no tendríamos que tener por qué, perdón, no deberíamos por qué tener prejuicios, ¿sí? Si eres igual a mí, si eres diferente a mí, pues no pasa nada. O sea, en ese sentido no deberíamos por qué decir tú sí, tú no, tú no, tú sí. Eso no tendría por qué ser. Jesús nos enseña justamente, porque Él aprendió a hacerlo, nos enseña a no hacer distinción, porque Él también fue aprendiéndolo. A lo mejor Él, y no estoy siendo, bueno, lo voy a decir de esa manera, a lo mejor Él, alguna vez en su infancia, habrá visto que alguien le decía a su vecino, por así decirlo, la mamá a su vecino, ¿no? A su hijo, vaya, pero siendo ambos vecinos de Jesús, no le hables, hazte para acá porque está enfermo, ¿no? Y Jesús habrá visto eso, por supuesto, pero en su trato con esas personas, porque Jesús se animaba, voy a decir algo que ojalá que lo podamos entender, yo creo que sí lo vamos a entender. El Evangelio nos cuenta que Jesús se acercó, fíjense, lo voy a decir así, a ver si hacemos la distinción. El Evangelio no nos dice que Jesús se acercó a los leprosos. El Evangelio nos dice que Jesús se acercaba a los leprosos. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús no empezó a acercarse a los leprosos cuando empezó su predicación. Jesús, desde mucho tiempo antes, se acercaba a ellos. Jesús nos acercó a los ciegos cuando empezó su vida pública. No sé si tengamos esa idea, ¿no? Pero no, los gestos que hacía Jesús para con los de su tiempo, los hacía desde mucho antes de predicar. Entonces, solamente tener esa conciencia para darnos cuenta de que, ahora sí, en ese acercamiento que tenía Jesús constantemente con ellos, aprendió muchísimo, aprendió sus historias, los escuchó, vaya, aprendió cuáles eran sus necesidades, aprendió cuáles eran sus sueños. Entonces, imagínense nada más, si Jesús hubiese tenido los prejuicios de los de su tiempo, no habría aprendido mucho de ellos. Pero dado que se animó a hacerlo, pues ahí está. Si uno dice, a ver, ¿cuál fue la primera mujer con la que habló Jesús? Que no fuera su madre María, por supuesto, ¿no? Pues alguien puede decir, no, pues para mí que era samaritana, no, pues que para mí que la vida de Naín. No, Jesús habrá hablado antes con mujeres. Antes ya hablaba con mujeres en su tiempo que sabemos que para los judíos eso era, vaya, pecado, hablar con una mujer, ¿no? Entonces, pues en ese encuentro con los demás, Jesús también fue aprendiendo muchísimo. Hay otra categoría de maestros de Jesús, su contexto de vida. Contexto en el sentido de la naturaleza, vaya, lo que le rodeaba estrictamente, no nada más su cultura, que ya vimos que sí, sino lo que le rodeaba estrictamente. Y aquí puse 4 ejemplos, solamente 4, pero ustedes pueden recordar muchísimos. Primero, la gallina con sus polluelos. Dice Jesús, no, ay Jerusalén, cuántas veces he querido reunirlos como la gallina reúne sus pollitos y los pone ahí bajo sus alas y demás, ¿no?
Pues imagínate, Jesús aprendió de una gallina lo que era el cuidado. Aprendió Jesús, ¿no? El mosquito. Ahí, pues obviamente que es una de las citas más clásicas, ¿no? De aquellos, bueno, de hecho la cita más clásica quizás sea la de aquellos hipócritas, ¿no? Que dice que cuelan el mosquito, pero dejan pasar todo lo demás, ¿no? ¿Cómo que cuelan el mosquito? Sí, o sea, tan pequeñito, ¿no? El mosquito que él conocía, tan pequeñito, y lo meten en una coladera y resulta que se queda atrapado el mosquito, no pasa, lo cuelan. En cambio, dice, piedras enormes, vigas enormes, pecados enormes, los dejan pasar como si nada. Aprendió de la pequeñez del mosquito. Y hablando de pequeñez, tenemos ahí otra imagen, que es la famosísima del grano de mostaza. Jesús aprendió en esa experiencia de vida, aprendió a ver las semillitas, ¿no? En este caso de la mostaza, unas semillas muy, muy pequeñitas. Hay quien dice lo siguiente, dice que aquí Jesús cometió un error, porque Jesús dice que la semilla de mostaza, el grano de mostaza, es el más pequeño o la más pequeña de todas las semillas. Pero los botánicos dicen, no, hay semillas más pequeñas. Bueno, no se refería Jesús a eso, por supuesto, no se entiende lo que Jesús quería decir, que siendo de las más pequeñas, da unos arbustos, dependiendo de qué tipo, de qué especie, pero da unos arbustos que dice uno, ¿cómo puede de esa semillita salir algo tan grande? Pues imagínense, Jesús también aprendió a hacer cosas grandes desde la sencillez, desde la simpleza, desde la poquedad. Y qué mensaje tan bonito para la gente del día de hoy, ¿no? Que nos sentimos menos, nos sentimos poca cosa, pues hasta nosotros que somos en ese sentido únicamente, que seríamos poca cosa, podemos dar unas grandes, pues no sé, grandes regalos, grandes obsequios a todos los demás. Y otro texto más que debemos recordar es el de la higuera. Varias veces, ¿no? Por supuesto, pero quizá el más socorrido es el de la famosa maldición a la higuera. Que por ahí algunos se muestran con Jesús, que por qué maldijo a la higuera si ni tiempo de higos era y no sé qué tanto. Hay una enseñanza, que Jesús aprendió que la higuera sí requiere de su tiempo y requiere de un momento para dar frutos y de otro momento para ir madurando y todo esto, pero eso a él le urgió y le enseñó a saber que el ser humano no puede esperarse para poder dar frutos de conversión, no puede esperarse para poder evangelizar, no puede esperarse a que haya una temporada buena. Hay que hacerlo en todo tiempo. En la explicación de la parábola, en la interpretación de la parábola, perdón, del relato, no es parábola, en la interpretación del relato ya vienen otras cuestiones exegéticas que son muy interesantes y ojalá algún día podamos hablar de ellas, porque yo lo que dije nada más es la pura aplicación, pero la interpretación del texto es interesantísimo. Y obviamente entonces tenemos todos esos puntos que nos ayudan a ver cómo Jesús aprendió, decíamos, en primer lugar, de su gran maestro que fue Juan Bautista, pero también aprendió de los que le acompañaban en su día a día, de los que él tenía como cercanos, de los que le rodeaban y también de lo que le rodeaba, de su contexto de vida, su cultura, su patria misma, ¿no? Antes de iniciar la grabación les comentaba de este libro que se llama Las plantas de la Biblia, que se me hace muy interesante y que pues ojalá que podamos conseguirlo y ver cómo justamente en ese aspecto solamente las plantas, pero si pudiéramos hablar también de los animales de la Biblia, ¿verdad? Entonces podríamos ver que todo lo que le rodeó a Jesús fue también una fuente para poder entender a Dios y para poder entender la vida y después predicar sobre ella. Por eso tenemos una invitación nosotros el día de hoy. La invitación de estar atentos, ¿sí? Lo sabemos, vaya, suena hasta trillado, por supuesto, pero sabemos que andamos deprisa. Diría Alejandro Sanz en una canción muy antigua, ¿no? Viviendo deprisa. Andamos viviendo deprisa. Andamos de arriba para abajo, andamos a las carreras, todo queremos que sea ya. Y cuando regresamos a casa queremos ya descansar nada más. Y fíjense que antes se hablaba de que teníamos 5 sentidos externos, y esos sentidos externos eran, el más perfecto era la vista. Sabemos que los sentidos son la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, ¿verdad? Los famosos 5 sentidos. Y siempre se dijo que el sentido más perfecto de esos 5 era la vista.
Pues justamente el día de hoy hemos ido perdiendo un poco la capacidad de observación. Hay quien lo dice, ¿no? Está bien dicho, es muy sencillo. Hay quien dice que no es lo mismo ver que observar. Ver es una cualidad sensorial. Todo el tiempo estamos viendo, los ojos no dejan de ver, ni cuando dormimos, porque cuando dormimos lo que pasa es que los párpados cierran los ojos, pero el ojo en sí mismo pues, sigue viendo. Basta con que pongamos quizá un foco delante de nosotros, veremos que se ve la luz, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el ojo sigue viendo. Pero no es lo mismo ver que observar, se ha dicho varias veces. No es nuevo lo que estoy diciendo, por supuesto. Puesto que el observar es ver con atención, es prestar un poquito de atención. Hay un relato muy bonito de Jesús que se sentó con sus discípulos allá afuera del templo, ¿se acuerdan? Y debió haber estado mucho tiempo, porque vio cómo iban dejando sus ofrendas, unos y otros, y cómo hacían que sonaran las monedas que aventaban, y de repente dice la escritura que llegó una anciana y que echó dos moneditas, el famoso óbolo de la viuda, y que Jesús dijo, miren, pues esa ha dado más que todos los demás, porque los demás daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Observando, aprendiendo. Siempre aprendiendo Jesús, siempre observando, siempre atento a todos los detalles. Curiosamente, ¿no? Y es lo que decía, que actualmente que andamos tan deprisa, ya no observamos. La misma constitución de nuestra realidad nos impide muchas veces observar, ¿no? Es clásica la cuestión esta de las estrellas, que a veces dicen algunos, es que ya no vemos tantas estrellas, ya no hay tantas estrellas. No, claro que hay muchas. Lo que pasa es que los edificios con sus luces y demás ya nos impiden ver cuando volteamos para arriba, pero a veces ya ni siquiera volteamos para arriba, ¿verdad? Andamos siempre allá, adelante, 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 a lo que viene, y si no, ya a descansar porque mañana es otro día y no hemos terminado y todo esto. Entonces, creo que la invitación del tema de esta ocasión es justamente que volvamos a estar atentos, atentos a lo que nos rodea. Um, Voy a permitirme hacer una observación que no, he notado. Espero que no sea tomada de manera errónea mi observación, pero he tenido la experiencia de escuchar a varios sacerdotes en sus homilías y voy a contar solamente dos formas de hacer homilía que a mí me parecen muy interesantes, pero justamente nos servirían quizá para lo que estamos diciendo. Primero, un sacerdote que hace la lectura del Evangelio y empieza su homilía, y yo lo he escuchado y hace unas homilías que a mi parecer son muy buenas en cuanto a su explicación del Evangelio. Son excelentes y creo que dicen 100% verdad. O sea, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dice, 100%. Pero veo que la gente no se siente motivada, no se siente aludida, porque es una explicación, voy a decirlo así, muy alta, ¿no? Y eso que no me refiero, obviamente, a una homilía exegética 100%, ni altamente racional, teológicamente elevada. No, no, no. Simplemente que está acá arriba, ¿no? En cambio, me ha tocado también ver otras homilías que, partiendo del texto bíblico, hacen una aplicación a la vida. Y entonces para una persona escuchar que Dios Padre ha enviado a Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, para nuestro bien, para nuestra salvación, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, eso es cierto. Pero he visto que la gente que escucha eso puede asentir y decir, sí es cierto. Pero aquel sacerdote que dice, Cristo no quiere que estés llorando por ese problema que tienes, porque Él tiene tanto amor por ti que ha dado su vida por ti. Cristo quiere que tú seas feliz, que esa situación de enfermedad que tienes con tu familia, entonces la gente se empieza a sentir realmente comprendida. Y es ese aterrizar el mensaje. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O por qué lo comento? Porque nosotros también vamos a tener esa, pues, ¿cómo llamarle? Esa oportunidad de decir, yo leo el Evangelio y ya vi que Jesús aprendió de los enfermos de su tiempo, de las mujeres de su tiempo, de lo que le rodeaba a Jesús, del granito de mostaza,
de la higuera, de todo eso. Ya, qué bueno, ya lo aprendí al día de hoy. Pero ¿qué me queda para mi vida entonces? Ah, bueno, pues ahora me toca a mí aprender de los que me rodean. Me toca a mí aprender de ahora, pues de mis gatas, de mis perros, de mis peces. Me toca aprender de la naturaleza que a mí me rodea. Yo no tengo higueras, pero tengo quizá algunos cactus, tengo por ahí algún helecho y también de ellos puedo aprender. Yo no tengo la experiencia de los camellos para ver si pasan o no pasan por el ojo de una aguja. Pero yo veo los autobuses, los automóviles, veo los edificios, veo a las personas también, ¿no? Entonces que yo también vaya aprendiendo de ellos. ¿Y cómo? Observándolos. Decía el Papa Francisco que cuando uno da limosna, pero no ve a los ojos al otro, no está siendo misericordioso. Cuando damos limosna hay que ver a los otros a los ojos. Y una última cosa, que a veces decimos dar limosna y pensamos únicamente en el que está quizá sentado en la banqueta, pero a veces también ayudamos al otro y lo vemos por sobre el hombro nada más. Hay que ser muy empáticos con los demás para poder realmente anunciar al Cristo que nos ha venido a salvar y que además de ser nuestro Maestro, también Él aprendió a hacer y a ver y a conocer de los suyos y de lo suyo. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nuestras dos partes y nunca solo nos dejes. Ya que se proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos queda un tema más para concluir con este curso. Los invito a que continúen siempre conectados. Gracias.